Bienvenidos a un nuevo vídeo. ¿Cómo están? Espero que súper bien y listos para chismear, porque hoy tenemos bomba. Y cuando digo bomba, créanme, es una bomba de esas que te dejan boquiabierto, con la mandíbula por el suelo y necesitando un vaso de agua para procesar toda la información. Si eres de los que adoran el drama turco, los romances apasionados y los giros inesperados, este vídeo es para ti. Hoy, mis amores, vamos a sumergirnos en el torbellino emocional que rodea a Mert Demir y Afra Sarıoğlu. Sí, la pareja del momento, la que nos tiene a todos suspirando y con el corazón hecho un 8. Y es que, amigos míos, parece que la cosa se está poniendo muy interesante. ¿Están listos para el chisme? Prepárense porque esto se pone bueno. En este vídeo vamos a desmenuzar el último escándalo, la noticia que está circulando por todas las redes sociales, inundando los medios y que tiene a los fans enloquecidos, la inesperada propuesta de Mert Demir a Afra Sarıoğlu que la dejó literalmente sin palabras. ¿Pueden creerlo? La imagen, señoras y señores, vale más que 1000 palabras, y esa foto, esa foto. Así que si no quieren perderse ningún detalle de esta historia, si quieren saber qué pasó, cómo pasó, y las posibles consecuencias de esta propuesta, quédense hasta el final. Les prometo que no se van a arrepentir. Vamos a analizar cada aspecto, desde el contexto hasta las reacciones de los involucrados, los rumores y especulaciones que ya corren como la pólvora, y por supuesto, las posibles consecuencias para la carrera y la vida personal de ambos. Y antes de empezar con el chisme jugoso, no se olviden de suscribirse al canal. Suscríbanse, activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos y déjenme su like, porque así me ayudan a seguir creando contenido como este. Su apoyo es fundamental. ¿Ya están suscritos? Perfecto. Empecemos con el drama. A darle. Asterisco retrocediendo en el tiempo, un vistazo a la historia de amor asterisco. Bien, para entender bien el contexto de esta propuesta explosiva, tenemos que retroceder un poco en el tiempo, sumergirnos en los albores de esta apasionada historia de amor. Mert Demir y Afra Sarıoğlu, para quienes no los conocen, son dos de las figuras más brillantes y relevantes del panorama artístico turco actual, dos estrellas que brillan con luz propia y que juntas irradian una energía aún más intensa. Afra Sarıoğlu, una actriz con un talento desbordante, una presencia magnética y un carisma que conquista a todos, es conocida por su papel protagónico en la exitosísima serie Yalan, que como seguramente todos ustedes, mis amores, han devorado episodio tras episodio. En Yalan, Afra nos regaló una interpretación magistral, un despliegue de emociones que nos hicieron reír, llorar, y sobre todo, enamorarnos de su personaje. Su química con el otro protagonista, el apuesto y talentoso actor, era innegable, palpable, y todos, pero absolutamente todos, soñábamos con que ese romance traspasara la pantalla, que esa conexión mágica se extendiera más allá de la ficción. La espera, la expectación, era enorme. Pero como suele suceder en la vida, la realidad, a veces, nos sorprende con giros inesperados, con caminos que no siempre son los que habíamos imaginado. Y así fue como el destino, la casualidad, o quizá el amor, cruzó el camino de Afra con el de Mert Demir. Mert Demir, por su parte, es un músico extraordinario, un artista con una voz cautivadora, con una sensibilidad que eriza la piel y que, oh sorpresa, conquistó el corazón de Afra. Desde que se hicieron públicos, desde que se confirmó que sus corazones latían al unísono, la pareja se convirtió en un torbellino de amor, pasión, complicidad y, por qué no decirlo, también de cierta polémica, de esa que suele acompañar a las figuras públicas. Y es que cuando dos personalidades de renombre, dos estrellas que brillan en el firmamento, deciden unir sus caminos, los focos se encienden, las cámaras se activan y los medios, los paparazzis, las redes sociales, no les dan tregua. Cada salida, cada gesto, cada mirada, cada palabra, cada foto es analizada al milímetro, diseccionada, interpretada, comentada, y a veces malinterpretada. La relación de Afra y Mert desde el principio fue intensa, apasionada y, por supuesto, mediática. Se les ha visto juntos en conciertos, en eventos sociales exclusivos, en románticas escapadas de vacaciones, en todas partes. Y por supuesto, las muestras de cariño, los besos robados, las miradas cómplices, los gestos de afecto, no se hicieron esperar. Eran la pareja perfecta, la envidia de muchos, la inspiración de otros, y la esperanza de aquellos que creían en el amor verdadero. Asterisco los rumores y las sombras, el principio del fin asterisco. Pero como suele suceder, la felicidad, la alegría, la dicha, no son eternas.
La vida a veces nos pone a prueba, nos lanza desafíos y nos obliga a navegar en aguas turbulentas. Y así fue como, a pesar de que al principio la gente estaba feliz por ellos, celebrando su amor, los rumores, las sombras, comenzaron a cernirse sobre la pareja. Rumores de crisis, de peleas, de desacuerdos, de celos, de falta de tiempo, de agendas incompatibles, de diferencias irreconciliables. Todo eso, sumado a la implacable presión mediática, a la constante exposición pública, a la vorágine de las redes sociales, empezó a generar dudas, a sembrar la incertidumbre, a poner en entredicho la solidez, la firmeza de su relación. ¿Era amor verdadero? ¿Era una estrategia publicitaria? ¿Podrían resistir la tormenta? ¿Serían capaces de mantener la llama encendida? Los medios de comunicación, ávidos de noticias jugosas, de titulares que generaran clics, no hacían más que alimentar esos rumores, magnificando cada pequeño detalle, exagerando cada gesto, creando escenarios dramáticos y especulando sobre el futuro de la pareja. Las redes sociales, por su parte, se convirtieron en un hervidero de opiniones, de críticas, de juicios, de especulaciones, de teorías conspirativas y de un sinfín de comentarios malintencionados. La presión era asfixiante, la exposición constante y la intimidad, un tesoro cada vez más difícil de proteger. Asterisco asterisco un giro inesperado, la propuesta que lo cambió todo asterisco asterisco. Sin embargo, y aquí es donde la historia, como un buen guión de telenovela turca, da un giro inesperado, un vuelco que nos dejó a todos boquiabiertos, sin aliento, con el corazón latiendo a 1000 por hora. Mert Demir le propuso matrimonio a Afra Saraoglu. Sí, lo escucharon bien, mis amores. Propuesta de matrimonio. Un paso que nadie se esperaba. Y no se trató de un simple rumor, de un chisme pasajero, de una especulación infundada. No. La noticia se hizo pública, se hizo tangible, gracias a una foto, una imagen que ya recorre el mundo, que ha inundado las portadas de las revistas, que ha sido compartida millones de veces en las redes sociales y que muestra a Mert arrodillado con un anillo deslumbrante en la mano, mirando a Afra, quien parece estar en shock. Visiblemente impactada. Y es ahí, en esa imagen icónica, donde reside el sin palabras del título, la frase que resume a la perfección el sentimiento general, la reacción de todos nosotros, los fans, los seguidores, los que admiramos a la pareja y los que simplemente nos dejamos llevar por el drama. La imagen, señoras y señores, lo dice todo: Afra, con los ojos como platos, la boca entreabierta, visiblemente sorprendida, con una mezcla de emociones que van desde la incredulidad hasta la felicidad, pasando por la sorpresa y la incertidumbre. Asterisco asterisco los detalles escasos, un misterio por resolver asterisco asterisco. ¿Pero cómo fue la propuesta? ¿Dónde ocurrió? ¿En qué contexto se produjo? ¿Qué dijo Afra? Lamentablemente los detalles, como suele suceder en estos casos, aún son escasos, fragmentados, incompletos. La información oficial es limitada y la pareja, por el momento, ha optado por guardar silencio, por mantener un halo de misterio que, por supuesto, no hace más que alimentar la curiosidad y la especulación. Los medios turcos, como era de esperarse, han especulado sobre el lugar, el momento, la forma en que se llevó a cabo la propuesta, pero la información oficial es, hasta ahora, un tesoro custodiado celosamente. Se han barajado diferentes posibilidades: un viaje romántico a una isla paradisíaca, una cena íntima a la luz de las velas, un evento público rodeado de amigos y familiares, una sorpresa cuidadosamente planeada. Lo que sí sabemos por la foto que ya ha dado la vuelta al mundo, es que fue un momento de gran emoción, de sentimientos a flor de piel, de una conexión profunda entre ambos. La imagen por sí sola transmite la intensidad de ese instante, la magia del amor, la trascendencia de ese momento único e irrepetible. Algunos rumores, sin confirmar, sugieren que la propuesta fue en un lugar romántico y privado, un escenario idílico que propiciara la intimidad y la magia. Otros, por el contrario, hablan de un evento público con amigos y familiares presentes, una celebración del amor en la que todos pudieron ser testigos de la felicidad de la pareja. Sea como sea, lo que ha captado la atención de todos, lo que ha desatado una oleada de comentarios y especulaciones, es, sin duda, la reacción de Afra. ¿Aceptó? Dijo que sí, con una sonrisa radiante y lágrimas de felicidad. ¿Necesitó tiempo para pensarlo, para procesar la magnitud del momento? Se sintió abrumada por la sorpresa. Hasta el momento, ni Afra ni Mert han hecho declaraciones oficiales al respecto. No han confirmado ni desmentido la propuesta. Han mantenido un silencio prudente, un silencio que, por supuesto, ha alimentado aún más la especulación,
la curiosidad y el deseo de saber, de conocer, de desentrañar el misterio. ¿Por qué el silencio? ¿Qué están esperando? ¿Acaso están negociando los detalles del anuncio oficial? ¿Están preparando una gran sorpresa para sus fans? ¿Quién sabe? Asterisco asterisco analizando las posibles razones, porque ahora, asterisco asterisco. Pero como buenos chismosos y curiosos que somos, no podemos quedarnos solo con la foto y el silencio. Es hora de analizar las posibles razones detrás de esta inesperada propuesta. ¿Por qué Mert Demir decidió proponerle matrimonio a Afra Saraolu en este momento en particular? ¿Qué motivó esta decisión? ¿Qué lo impulsó a dar este paso trascendental? Podemos pensar en varias posibilidades, en diferentes escenarios que podrían explicar esta decisión. La primera y la más obvia es el amor, el sentimiento más poderoso que existe, el motor que impulsa a las personas a tomar decisiones trascendentales. Tal vez Mert está profundamente enamorado de Afra con un amor sincero, incondicional, y siente que es el momento perfecto para dar el siguiente paso en su relación, para consolidar su amor, para sellar su destino juntos. Después de todo, llevan un tiempo considerable juntos, se conocen, han compartido momentos importantes, han superado desafíos y han construido una relación sólida, basada en la confianza, el respeto y la complicidad. El amor, a veces, es la respuesta más sencilla, la explicación más lógica, la razón más poderosa. Otra posibilidad es que Mert quiera blindar su relación ante la implacable presión mediática y los constantes rumores de crisis, de distanciamiento, de inestabilidad. Un compromiso o un matrimonio le daría mayor estabilidad a su relación, y podría ser una forma de demostrarle al mundo, a sus fans, a los medios de comunicación, que lo suyo es para siempre, que su amor es verdadero, que su vínculo es inquebrantable y que los rumores, las críticas y las especulaciones no les afectan, no los doblegan, no los separan. Quizás quieran enviar el mensaje de que lo suyo es para siempre y que los rumores no les afectan. También podríamos pensar en razones más prácticas, en la necesidad de afianzar su proyecto de vida en común. Tal vez Afra y Mert están planeando proyectos juntos, tanto en el ámbito profesional como en el personal, en proyectos que requieren una mayor estabilidad, una mayor seguridad, una mayor proyección a futuro. Un matrimonio podría facilitar ciertas decisiones, como la creación de una familia, el establecimiento de un hogar juntos, la planificación de su futuro común. Y por supuesto, no podemos descartar que la propuesta, aunque romántica, sea también una estrategia de marketing, una jugada maestra para mantener la atención mediática, para generar más interés en sus carreras, para seguir siendo el centro de atención. En el mundo del espectáculo, en el vertiginoso universo de las celebridades, a veces, todo es posible. Asterisco asterisco implicaciones y consecuencias, que sigue, asterisco asterisco. Ahora bien, ¿qué implicaciones podría tener esta propuesta para Afra Saraolu? ¿Cómo podría afectar su carrera y su vida personal? ¿Qué decisiones tendrá que tomar? ¿Qué desafíos enfrentará? Si Afra acepta la propuesta, su vida cambiará radicalmente. Tendrá que lidiar con la organización de la boda, con las expectativas de los fans, con la nueva etapa que supone el matrimonio. Tendrá que adaptarse a una nueva dinámica, a una nueva forma de vida, a un nuevo rol. Su carrera profesional podría verse beneficiada, al menos en el corto plazo, ya que la boda y el matrimonio son temas muy mediáticos, y podrían generar aún más interés en su trabajo. Pero también podría enfrentar desafíos, como la necesidad de equilibrar su vida personal y profesional, la dificultad de mantener una imagen perfecta ante el público, y la presión de cumplir con las expectativas de la sociedad. Si Afra decide rechazar la propuesta, la situación también podría ser compleja, delicada. Tendrá que enfrentarse a la decepción de Mert, a la crítica de algunos fans, y a la incertidumbre sobre el futuro de su relación. Rechazar una propuesta de matrimonio es una decisión muy importante, muy personal, y requiere mucha reflexión, mucho coraje y mucha valentía. Implicaría replantearse el futuro de su relación, el rumbo que quieren tomar, y el camino que desean recorrer. En cualquier caso, la propuesta de Mert Demir ha generado un gran revuelo, y ha puesto a Afra Saraolu en el centro de todas las miradas. Todos, absolutamente todos, estamos ansiosos por saber qué decisión tomará, por conocer los detalles de esta historia que promete ser larga y apasionante, llena de giros inesperados, de emociones a flor de piel y de momentos inolvidables. Asterisco asterisco reacciones en las redes sociales, el mundo en un hashtag asterisco asterisco. Pero la cosa no termina aquí.
La propuesta de matrimonio, como era de esperarse, ha desatado un torrente de reacciones en las redes sociales, un tsunami de emociones que ha inundado Twitter, Instagram, TikTok y todas las plataformas digitales. Los fans de Afra y Mert, los que los admiran, los que los siguen, los que los apoyan incondicionalmente han expresado su alegría, su emoción, su felicidad, su apoyo incondicional a la pareja. Han compartido fotos, vídeos, mensajes de felicitación, muestras de cariño, muestras de admiración. Han creado hashtags y tendencias, han inundado las redes con comentarios positivos, con deseos de felicidad, con mensajes de amor. La locura es total. La euforia se ha desatado. Sin embargo, también han surgido críticas y comentarios negativos, lamentablemente. Algunos usuarios, movidos por la envidia, el morbo, la suspicacia, han expresado su sorpresa, su escepticismo e incluso su desacuerdo con la propuesta. Han cuestionado la autenticidad del amor de Mert, han especulado sobre los verdaderos motivos detrás de la decisión, han sembrado dudas sobre la solidez de la relación. La envidia, el morbo y el chismorreo, lamentablemente, nunca faltan. Siempre hay quienes prefieren criticar, juzgar y sembrar la discordia, en lugar de celebrar la felicidad de los demás. Pero lo más importante, lo fundamental, es que Afra y Mert se mantengan fieles a sus sentimientos, que escuchen a su corazón, que confíen en su intuición, y que tomen la decisión que consideren más adecuada para su felicidad, para su bienestar, para su futuro. Al final, lo que importa es que sean felices, que se amen, que se apoyen mutuamente y que construyan una vida llena de amor, de complicidad, de alegría y de felicidad. Asterisco asterisco el cierre, un suspenso hasta el final asterisco asterisco. Y ahora, amigos, llegamos al final de este vídeo. Hemos analizado la propuesta de Mert Demir a Afra Saraolu, hemos especulado sobre las posibles razones, hemos revisado las reacciones en las redes sociales, y hemos dejado la puerta abierta a un futuro incierto, lleno de posibilidades. Espero que les haya gustado este vídeo. Espero que hayan disfrutado este resumen sobre este bombazo. Sé que es un tema que nos tiene a todos con el alma en un hilo, y quería traerles la información más reciente y detallada posible, desde mi perspectiva, claro, y con el toque de drama que nos caracteriza. Muchísimas gracias por ver el vídeo. Me encanta tenerlos por aquí. Me gusta mucho leer sus comentarios, así que cuéntenme qué piensan sobre esta propuesta. ¿Creen que Afra aceptará? ¿Están felices por ellos? ¿O tienen alguna otra teoría? ¿Qué creen que pasará? Déjenme sus opiniones en la caja de comentarios. Me encanta leerlos y saber qué piensan. Me encanta interactuar con ustedes, saber qué sienten, qué piensan, cuáles son sus expectativas. Y por supuesto, no se olviden de darle me gusta a este vídeo, de compartirlo con sus amigos y familiares, y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Porque créanme, vienen más noticias jugosas, más dramas turcos, más chismes candentes. Nos vemos en el próximo vídeo. Un beso enorme y hasta la próxima. Chao, chao. Y que el drama continúe. Hasta pronto, mis amores.